¿Saben qué duele más? Ver esa mirada del padre diciéndote que eres tonta mientras te matas estudiando y nada entra en la cabeza. En aquella época ni siquiera sabía que tenía un problema, solo sabía que dolía. Buenos días, mis queridos. Aquí está doña Celia. Marcela es mi nombre de bautismo, pero todo el mundo me conoce como doña Celia. Ya tengo mis 73 años a cuestas y una historia que cargo desde mis 6 añitos de edad. Les hablo directamente desde mi ventana aquí en Coyoacán, Ciudad de México, donde el café siempre está calientito y los recuerdos, esos nunca se enfrían, incluso cuando el ruido de los coches y del metro no para allá afuera. Antes de comenzar esta difícil historia, quería decirles una cosita. Este canal de la abuelita está creciendo gracias a ustedes. Suscríbanse aquí, denle un me gusta al video y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de México o Latinoamérica me están viendo. Puede ser la ciudad, el estado o hasta el barrio si quieren. Eso me pone tan feliz saber que hay gente de todos lados escuchando lo que esta viejita tiene que contar. También cuéntenme en los comentarios cuántos años tienen. Qué orgullo tenerlos aquí conmigo. Nací pequeñita, ¿saben? Tan pequeñita que cabía en la palma de la mano de mi papá. 1 kilo 200 gramos, prematura de 7 meses. En aquella época, en 1952, un bebé que nacía así era casi un milagro sobrevivir. Y yo sobreviví. Pero, como la vida cobra sus precios, ¿no es cierto? Mi mamá, doña Josefina, siempre contaba cómo rezó día y noche en el Hospital General cuando estuve internada. Marcela, eras tan flaquita que las enfermeras tenían miedo hasta de cogerte en brazos, decía. Me quedé 40 días en aquel hospital. Papá trabajaba como cargador en la Merced y mamá cosía para afuera. Juntaron cada centavo para pagar el hospital y aún así quedaron debiendo favores a medio mundo. Crecí normal, aparentemente. Gordita incluso, porque mi mamá pensaba que la comida era medicina para todo. Come un poco más, Marcela, para que te pongas fuerte. Repetía en cada comida como si fuera un rezo. Y yo comía feliz de la vida, sin saber que el problema no estaba en mi cuerpo, sino en mi cabecita. Las primeras señales aparecieron cuando entré a la escuela. Tenía 7 años, un poquito atrasada porque mamá tenía miedo de mandarme antes. Recuerdo como si fuera hoy mi primer día. Vestidito azul con bolitas blancas que mamá cosió toda la noche, calcetines blancos, zapatos negros que me apretaban los deditos. Estaba tan feliz. Por fin iba a aprender a leer, a escribir como los grandes. La maestra, doña Remedios, era una señora de cabello recogido en un moño tan apretado que parecía jalar toda la piel de su rostro. Escribía en el pizarrón con una letra redondita que me parecía lo más bonito del mundo. Pero ahí comenzó mi tormento. Los otros niños miraban al pizarrón, copiaban, entendían. Yo miraba y solo veía rayas que bailaban, letras que cambiaban de lugar, números que se mezclaban. Marcela, ¿por qué no copiaste la lección?, preguntaba doña Remedios. Sí la copié, maestra, respondía mostrando mi cuaderno. Pero esto no es lo que está en el pizarrón, niña. Y no era lo mismo. Yo tenía la certeza de que estaba copiando bien, pero cuando miraba el cuaderno de los otros niños, veía que el mío era completamente diferente. Las letras salían torcidas, palabras con pedazos faltantes, líneas enteras saltadas. No entendía qué estaba pasando. Las semanas fueron pasando y mientras los otros niños ya juntaban las letritas para formar palabras, yo seguía gateando. Lloraba escondida en el baño de la escuela. Rezaba todas las noches pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que me hiciera inteligente. Mamá pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. Cada noche se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, después de lavar los trastes de la cena, manos aún oliendo a jabón de barra, e intentaba ayudarme con la tarea. Vamos, hija, vamos a intentarlo de nuevo. B con A hace BA, B con E hace BE. Yo repetía, memorizaba, pero al día siguiente parecía que todo había salido de mi cabeza como agua escurriéndose entre los dedos. Veía la decepción en sus ojos, aunque intentara esconderla. Papá, don Antonio, era otra historia. Hombre duro criado en un pueblo de Michoacán, pensaba que el estudio era casi un lujo, especialmente para una niña. ¿Para qué tanto estudio? Una mujer necesita aprender a cocinar, lavar, planchar, cuidar la casa,
refunfuñaba. Pero aún así aceptó mandarme a la escuela, tal vez por insistencia de mamá, tal vez porque en el fondo quería una hija estudiada para presumir con los otros cargadores de la Merced. El primer boletín fue una tragedia. Notas bajas en todo, observaciones de la maestra diciendo que no prestaba atención, que hablaba demasiado, lo que era mentira. Yo era callada como una puerta, siempre parecía estar en las nubes. Mamá miró aquel papel, suspiró profundo y dijo bajito que iba a arreglarlo. Papá tuvo otra reacción. ¿Qué diablos es esto, niña? Estoy gastando dinero en material, en uniforme, ¿y tú me apareces con estas calificaciones? El papel temblaba en su mano grande y callosa. Esto es flojera, es vagancia. No quieres estudiar, quieres estar de ociosa. Pero yo estudio, papá. Intenté explicar ya con lágrimas en los ojos. Te juro que estudio. Mentirosa. Y encima estás saliendo como la familia de tu madre, todos unos inútiles. Mamá se interpuso tratando de defenderme, pero se calló cuando él levantó la mano. No pegó, pero el gesto fue suficiente. En esa casa, la última palabra siempre era de él. Al día siguiente, mamá me llevó a escondidas al médico. El doctor Armando era amigo de la familia desde hacía años, incluso me había traído al mundo. Consultorio simple en la planta baja de su casa, allá en Xochimilco, oliendo a medicinas y cloro. Le contó todo lo que estaba pasando en la escuela. El doctor me examinó, hizo preguntas, me pidió dibujar, escribir, leer algunas palabras. Después miró muy serio a mi madre. Doña Josefina, Marcela tiene lo que llamamos dificultad de aprendizaje, probablemente debido al nacimiento prematuro. Algunas áreas del cerebro pueden no haberse desarrollado completamente. Mamá se puso blanca como el papel. ¿Pero tiene cura, doctor? No es una enfermedad para tener cura, doña Josefina. Es una condición. Marcela no es tonta, ni mucho menos. Su cerebro simplemente funciona diferente. Necesitará más tiempo, más paciencia, métodos distintos de enseñanza. Salimos del consultorio con una carta del médico para la escuela y una sensación extraña. Por primera vez, mi problema tenía un nombre, una explicación. No era flojera, no era falta de esfuerzo, era algo en mi cerebro que no podía controlar. Mamá guardó la carta en su bolsa, apretó mi mano y dijo: «No le vamos a contar nada a tu papá por ahora, ¿está bien?» No lo entendería. Y así comenzó nuestro secreto. La carta fue entregada en la escuela y doña Remedios, aunque sin entender bien lo que yo tenía, empezó a prestarme más atención. Se sentaba conmigo después de clases unos 15 minutos. Me mostraba las letras con más calma. Mamá compró un cuaderno especial con líneas más gruesas que ayudaba un poco. Me esforzaba tanto que llegaba a soñar con los números y letras. Dormía con el libro bajo la almohada, como si el conocimiento pudiera pasar por ósmosis durante la noche. Rezaba, hacía promesas, imploraba a Dios que me hiciera igual a los otros niños. Las calificaciones mejoraron un poquito, pero aún estaban lejos de ser buenas. Cada lección era una batalla, cada examen un tormento. Las palabras seguían bailando en el papel, los números se revolvían como si tuvieran vida propia. En casa, mamá se convirtió en mi maestra particular. Después de que papá se dormía, se sentaba conmigo en la cocina, con la luz tenue de un quinqué para ahorrar energía, y me enseñaba a su manera, paciente. Inventaba canciones para que yo memorizara las letras, dibujaba figuras que me ayudaban a recordar las formas. La A parece una casita con una persona dentro, ¿ves? La B es una señora panzoncita de espaldas. Poco a poco, muy poco a poco, fui aprendiendo. No como los otros niños, no al ritmo que la escuela esperaba, pero a mi manera. Fue cuando el doctor Armando sugirió que repitiera el año. Sería mejor que Marcela tuviera más tiempo para asimilar la materia. Forzarla a seguir adelante solo la frustrará más. Mamá estuvo de acuerdo, pero ahí venía el problema mayor. ¿Cómo contárselo a mi papá? Don Antonio tenía un orgullo tonto de decir a sus amigos que su hija estaba en la escuela, aprendiendo. De vez en cuando me pedía mostrarles a otros que yo sabía leer, haciéndome deletrear los titulares del periódico viejo que traía del trabajo. Yo tartamudeaba, me equivocaba, sudaba frío, y él meneaba la cabeza decepcionado. ¿Ves?
No prestas atención. La maestra dice que eres buena alumna, pero yo solo veo flojera. La escuela envió el boletín final en diciembre de 1960. Reprobada. La palabra sellada en rojo parecía gritar desde el papel. Mamá tomó el sobre antes de que pudiera mostrárselo a mi papá y lo escondió dentro de su colchón. Le contaremos después de Navidad, hija. No vamos a arruinar las fiestas. Aquella fue una Navidad extraña. Recibí una muñeca de trapo que mamá hizo a escondidas, un vestido nuevo cosido con retazos que sobraban de su trabajo, y un sentimiento pesado de fracaso que ningún regalo podría envolver. Mientras ayudaba a hacer el pavo, un lujo que solo teníamos una vez al año, pensaba en cómo sería el año siguiente, volviendo a la misma aula, viendo las miradas de los compañeros que habían pasado de año. En la noche de Año Nuevo, después de que los vecinos se fueron y papá ya había bebido de más, me llamó a la sala. Entonces, Marcela, ¿ya tienes el resultado de la escuela? ¿Pasaste de año? Mi corazón se disparó. Miré a mamá, que estaba en la cocina, e hizo un gesto discreto para que no dijera nada. Pero papá se dio cuenta del intercambio de miradas. ¿Qué están escondiendo de mí? No, papá, tartamudeé. Es que la escuela todavía no dio el resultado. Fue la primera vez que mentí directamente a él. La mentira salió torcida, igual que mis letras en el cuaderno. Papá entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Cómo que no dio el resultado? Ya es fin de año. Los otros niños de la calle ya saben si pasaron. Es que la maestra dijo que iba a mandar por correo. Mamá entró en la sala en ese momento, secándose las manos en el delantal. Antonio, deja a la niña. Año nuevo, vamos a hablar de cosas buenas. Él miró de una a otra, la desconfianza creciendo. Hay gato encerrado. Ustedes dos me están ocultando algo. El resto de aquella noche fue un silencio pesado. Papá bebió un poco más y se quedó dormido en el sillón viejo de la sala. Mamá me acostó, besó mi frente y dijo: «Todo va a estar bien, hija. Mañana lo resolvemos». Pero yo sabía, en el fondo de mi corazoncito de niña, que nada estaría bien. El año nuevo, que debería traer esperanza, solo traía más miedo. Y fue así, mis queridos, que comenzó mi tortura. Una niña que solo quería aprender, ser normal como las otras, hacer que sus padres se sintieran orgullosos. Una niña que no entendía por qué las letras huían de ella, por qué los números se escondían, por qué su cabeza funcionaba diferente. No sabía aún que lo peor estaba por venir, que aquella mentirita inocente dicha con tanto miedo en la noche de Año Nuevo sería el detonante de una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. No imaginaba que pronto conocería el sótano oscuro de nuestra casa, un lugar que hasta entonces solo servía para guardar trastos viejos y que se convertiría en mi pesadilla particular. Ah, cómo da vueltas la vida. Hoy, sentada aquí en la salita de mi departamento en Coyoacán, tomando mi cafecito y conversando con ustedes, parece que todo ocurrió en otra vida, a otra persona. Pero las marcas, las marcas quedan, algunas en la piel, otras en el alma. El primer día del año 1961 amaneció con un sol tímido entrando por la ventana de nuestra pequeña casa en Coyoacán. Recuerdo como si fuera hoy el olor a café colándose en la cocina, mezclado con el aroma de pan duro que mamá estaba calentando en el comal, la cabeza aún pesada por la mentira que conté la noche anterior. Papá se despertó con resaca, refunfuñando por los rincones, quejándose del dolor de cabeza. En esos días sabíamos que era mejor quedarse calladita, no molestar. Me quedé en mi cuarto, arreglando mis pocas muñecas, fingiendo que el mundo de afuera no existía, que enero no terminaría, que febrero no llegaría con la vuelta a clases. Las vacaciones pasaron en un abrir y cerrar de ojos, como siempre sucede cuando uno tiene miedo de algo. Pronto ya era febrero y mamá necesitaba matricularme en la escuela. No había cómo postergar más la conversación con papá. Fue un martes por la noche. Papá había llegado cansado de la Merced, pero de buen humor. Había conseguido traer unas frutas que iban a ser tiradas, manzanas un poco magulladas, plátanos muy maduros, pero que para nosotros eran una fiesta. Mamá hizo un dulce con los plátanos que quedó delicioso. Creo que eligió ese momento justamente porque él estaba satisfecho, con la barriga llena. «Antonio», comenzó ella, con voz bajita,
casi un susurro. Necesitamos hablar sobre la escuela de Marcela. Me quedé helada. Mi cuchara se detuvo en el aire con un pedazo de dulce que nunca llegó a mi boca. ¿Qué pasa con la escuela?, preguntó él, aún distraído con el último pedazo de dulce en su plato. Recibí su boletín antes de Navidad, continuó mamá, retorciéndose las manos en el delantal. No dije nada porque no quería arruinar las fiestas. Papá levantó los ojos del plato ya desconfiado. ¿Y por qué arruinaría las fiestas? Ella no pasó de año. El silencio que siguió fue como un trueno en una noche clara. Mamá bajó los ojos, yo encogí los hombros y el rostro de mi papá fue cambiando, pasando de la desconfianza al shock, del shock a la ira. ¿No pasó? ¿Mi hija repitió el año? Su voz fue subiendo, subiendo hasta convertirse casi en un grito. ¿Esa escuela está bromeando conmigo o eres tú la que no estudió, vagabunda? Antonio, no le hables así. Mamá intentó intervenir. La niña tiene un problema. Ahí fue cuando el caldo se derramó. ¿Problema? ¿Qué problema? Esta niña no tiene ningún problema. Lo que tiene es flojera, pereza. ¿Cómo es que los demás pasan y ella no? ¿Todos tienen problemas acaso? Mamá respiró hondo, juntando valor, y le contó sobre la visita al doctor Armando, sobre lo que había dicho del nacimiento prematuro, sobre las dificultades que yo tenía. Papá escuchó todo con los ojos entrecerrados, el rostro poniéndose cada vez más rojo. Cuando mamá terminó, él dio un golpe tan fuerte en la mesa que los platos saltaron. Eso es invención tuya y de ese médico charlatán. No existe eso de problemas en el cerebro, es una excusa para vagos. ¿Y tú todavía la alientas? ¿La llevas a escondidas al médico sin contarme nada? Antonio, el médico explicó que no me importa lo que ese médico dijo. Quiero saber por qué ustedes dos me mintieron, por qué escondieron el boletín, por qué armaron esta farsa. En ese momento comencé a llorar. No de ese llanto escandaloso de niña haciendo berrinche, sino un llanto silencioso de quien tiene vergüenza de sus propias lágrimas. Papá me miró con desprecio. Llorar no sirve de nada, Marcela. Mañana vas para la escuela y vas a tener que estudiar el doble para recuperar el tiempo perdido. Y si a mitad de año no mejoras, vas a trabajar. Ya está bueno de gastar dinero con quien no quiere aprender. Aquella noche fue solo el comienzo de un año que sería el peor de mi vida. A la mañana siguiente, mamá me llevó a la escuela para hacer la matrícula. Tuve que volver a la misma aula, con la misma maestra, pero con compañeros un año menores que yo. La vergüenza era tanta que quería meter mi cabeza en un agujero, como esos avestruces que veíamos en los libros. Los niños nuevos me miraban curiosos. ¿Por qué ella es tan grande?, oí preguntar a un niño. Es porque es tonta, no pasó de año, respondió otro. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Intenté concentrarme en el pizarrón, en los cuadernos, fingir que no oía, pero las lágrimas insistían en aparecer. En casa la situación no era mejor. Papá ahora fiscalizaba mis cuadernos todos los días, exigía que hiciera las tareas en la mesa de la cocina, frente a él. Cuando me equivocaba, y me equivocaba mucho, golpeaba la mesa, gritaba, a veces rompía la página del cuaderno y me mandaba empezar todo de nuevo. Mira esto, no es posible. Hasta un niño de 3 años escribe mejor que tú. Yo intentaba explicar que no era a propósito, que no podía ver bien las letras, que parecían saltar en la página. Él no quería ni saber. Deja de inventar excusas. Esto es falta de atención, es flojera. Mamá trataba de ayudarme cuando él no estaba, pero ahora era más difícil. Él prohibió estudiar después de la cena, diciendo que eso era consentimiento, que yo tenía que aprender durante el día en la escuela como todos. Los meses fueron pasando y yo seguía patinando. Por más que me esforzara, las letras y números seguían siendo mis enemigos. Doña Remedios intentaba ayudarme, pero en un aula con 30 niños no tenía mucho tiempo para dar atención especial a solo uno. En junio llegó el boletín del primer semestre. Mis notas seguían malas, algunas incluso peores que el año anterior. La maestra escribió una observación. Marcela demuestra esfuerzo, pero continúa con dificultades graves de aprendizaje. Recomiendo evaluación especializada. Cuando papá vio aquel papel,
Pensé que el mundo se acabaría. Primero se quedó en silencio, un silencio pesado que era peor que cualquier grito. Después arrugó el boletín en una bola y lo tiró al suelo. Está decidido. No vas más a la escuela. Vas a empezar a trabajar conmigo en la Merced. Al menos aprendes a hacer algo útil. Mamá se desesperó. Antonio, solo tiene 8 años. Es contra la ley sacarla de la escuela. ¿Y quién va a denunciarme? La niña puede seguir matriculada, pero no va a asistir a clases. Me va a ayudar en el trabajo por la mañana y estudiar por la tarde en casa. Si no aprende en la escuela, va a tener que aprender en la vida. Fue así como, con 8 años de edad, comencé a acompañar a mi papá al trabajo. Salíamos de madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro, para llegar a la Merced a la hora que las primeras entregas llegaban. Yo cargaba lo que podía, cajitas ligeras de fresas, bolsitas pequeñas de frijoles, mientras papá tomaba las cargas pesadas. Volvíamos a casa al mediodía, exhaustos. Papá iba a dormir un poco y mamá intentaba enseñarme algo, pero estaba siempre tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Las letras, que ya bailaban antes, ahora parecían girar en un carrusel descontrolado. Marcela, presta atención, decía mamá preocupada. Tu papá va a preguntar qué aprendiste hoy. Y preguntaba. Cada noche, después de la cena, era el mismo ritual. Tomaba mi cuaderno, miraba las páginas garabateadas y me hacía preguntas sobre lo que había estudiado durante la tarde. Cuando no sabía responder, lo que era casi siempre, el castigo venía. En aquella época no era como hoy, que golpear a un niño es un delito. Era normal, aceptado, incluso esperado que los padres corrigieran a los hijos con palmadas, cinturones, chanclas. Pero papá tenía una manera especial de castigar que no dejaba marcas en la piel, solo en el alma. Me ponía de rodillas sobre maíz, de cara a la pared, por 1 hora o más, o me hacía mantener los brazos abiertos, sosteniendo libros pesados hasta que mis músculos temblaban de cansancio. A veces me encerraba en el armario de la cocina, un espacio estrecho y oscuro donde apenas se podía respirar. A ver si así aprendes a valorar el estudio, decía girando la llave. Mamá lloraba a escondidas, pero no podía hacer nada. En nuestra casa, su palabra era ley, y si ella intentaba defenderme demasiado, le tocaba a ella también. Esta rutina de trabajo y castigos continuó por meses. En la escuela, mi presencia era cada vez más rara. Mamá inventaba excusas, que estaba enferma, que tenía consulta médica, pero la directora ya sospechaba. En una de las pocas veces que fui, me llamó a su oficina. Marcela, ¿por qué has faltado tanto?, preguntó con esa mirada de adulto que sabe que algo está mal. Tragué saliva, recordando la advertencia de mi papá antes de salir de casa. Si cuentas algo a alguien, el castigo será peor. He estado ayudando a mi mamá en casa. Mentí, los ojos fijos en el suelo. Anda enferma. La directora no me creyó, claro, pero ¿qué podía hacer? En aquella época, en 1961, no existía el DIF como lo conocemos hoy. No había esa fiscalización que hay ahora. Un niño que no iba a la escuela era solo un número más en la estadística. Al final de aquel año, ni siquiera tuve que hacer los exámenes finales. Ya había reprobado por inasistencia. El boletín llegó por correo y mamá consiguió esconderlo de nuevo, pero esta vez no se podía postergar más lo inevitable. Antonio, comenzó ella una noche, cuando pensé que lo peor ya había pasado, que él había olvidado el asunto. Marcela reprobó de nuevo. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó. No era ira, no era decepción, era algo peor, algo frío, calculado. Ya lo esperaba, dijo, sorprendentemente calmado. Esa no tiene remedio. Esa calma me asustó más que cualquier grito. Papá era como una tormenta, ruidoso, violento, pero pasaba. Esta tranquilidad repentina era como la calma antes del huracán. La Navidad de 1961 fue aún más triste que la anterior. No recibí regalos, no participé en la cena. Me quedé encerrada en mi cuarto de castigo, oyendo a la familia celebrar del otro lado de la puerta. Mamá consiguió traerme un pedazo de buñuelo a escondidas, pero fue todo. En la celebración de Año Nuevo, mientras los vecinos lanzaban cohetes y brindaban con sidra barata, yo estaba acostada en la cama fingiendo dormir,
pero en realidad orando. Pedía a Dios, a todos los santos que conocía, que el año nuevo fuera diferente, que ocurriera un milagro y papá me perdonara, que finalmente lograra aprender como los otros niños. Poco sabía yo que mis plegarias serían atendidas de la peor manera posible. Que 1962 comenzaría con una noche que cambiaría mi vida para siempre. Una noche que, incluso después de tantos años, todavía me hace despertar sudando, gritando en la oscuridad, como si aún fuera aquella niñita de 8 años aterrorizada, siendo arrastrada al sótano. Pero eso, mis queridos, es una historia que todavía tengo que encontrar fuerzas para contar. Porque incluso ahora, más de 60 años después, los recuerdos de aquel sótano oscuro todavía me causan escalofríos. Todavía siento el olor a humedad, la humedad en las paredes, la oscuridad que parecía tragarlo todo, hasta la esperanza. Primera noche de enero de 1962. Nunca olvidaré esa fecha. Está marcada en mi alma como si hubiera sido quemada con hierro al rojo vivo. El reloj de la sala acababa de dar las 12 y yo fingía dormir, acurrucadita bajo la manta delgada, escuchando el ruido de los últimos cohetes estallando allá lejos. La casa estaba quieta. Mamá ya se había retirado después de arreglar la cocina, cansada de la pequeña celebración que tuvimos. Solo nosotros tres y el silencio pesado que parecía un cuarto invitado a la mesa. Papá había bebido más de lo habitual, pero no estaba alterado. Al contrario, estaba con esa calma aterradora que había aparecido en los últimos días, desde que supo de mi segunda reprobación. El sueño finalmente estaba llegando cuando escuché la puerta de mi cuarto abrirse despacito. Pensé que sería mamá viniendo a darme un beso de buenas noches, como a veces hacía cuando papá ya estaba dormido. Pero el fuerte olor a cigarro y tequila que invadió el cuarto me alertó que no era ella. «Despierta». La voz de mi papá sonó baja, controlada. «Sé que no estás dormida». Abrí los ojos despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar por mi boca. Papá estaba parado en la puerta, una silueta oscura recortada contra la luz débil del pasillo. No podía ver bien su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. «Levántate y ven conmigo», ordenó sin alzar la voz, sin hacer ruido. «No quiero despertar a tu mamá». Aquel pedido, no despertar a mamá, fue lo que más me asustó. Papá nunca se preocupaba si mamá oía los castigos que me daba. Al contrario, parecía hacer cuestión de que ella presenciara, como si quisiera mostrar quién mandaba allí. Salí de la cama temblando, aún en camisón, los pies descalzos en el suelo frío de cemento pulido. Seguí a papá por el pasillo oscuro. Bajamos la escalera que crujía en cada escalón. Mi corazón parecía que iba a explotar de miedo. ¿A dónde me llevaba? ¿Qué había planeado con esa calma aterradora de los últimos días? Cuando se detuvo frente a la puerta del sótano, entendí, y el pavor subió por mi garganta como bilis. El sótano de nuestra casa era un lugar que yo evitaba a toda costa. Quedaba debajo de la escalera, tenía un techo bajo donde ni papá conseguía estar de pie. Era oscuro, húmedo, lleno de polillas y cucarachas. Servía de depósito para trastos viejos, herramientas oxidadas, cajas de cartón mohosas con cosas que nadie usaba pero que no tenía el valor de tirar. «Papá, por favor», murmuré, las lágrimas ya escurriendo antes mismo de saber lo que me aguardaba. «Te prometo que voy a estudiar más, voy a aprender, lo juro». Él no respondió. Simplemente destrabó el candado oxidado, abrió la puerta que gimió en las bisagras necesitando aceite y encendió un foco débil que colgaba del techo bajo. La luz amarillenta apenas iluminaba el espacio, creando sombras que parecían moverse en las paredes húmedas. «Entra», ordenó, empujando mi espalda con fuerza suficiente para hacerme tropezar y caer de rodillas en el suelo sucio. El olor allí dentro era sofocante. Moho, madera podrida, tierra húmeda. Me volví para mirar a papá, implorando con los ojos, incapaz de formar palabras de tanto miedo. Fue cuando sacó el cinturón. No era el cinturón común que usaba para sujetar los pantalones. Era un cinturón más grueso, de cuero oscuro, con una hebilla grande de metal que relucía en la luz débil. Nunca había visto ese cinturón antes, y algo me decía que lo había guardado especialmente para esta ocasión.
¿Sabes por qué estás aquí, Marcela?, preguntó, enrollando una punta del cinturón en la mano, dejando un pedazo largo colgando. ¿Por qué reprobé el año?, tartamudeé, el cuerpo entero temblando. No, meneó la cabeza lentamente. Estás aquí porque mentiste, porque intentaste engañarme, porque hiciste que tu madre me mintiera también. La reprobación es solo la consecuencia de tu flojera, pero la mentira merece un castigo especial. El primer golpe vino sin aviso. El cuero crujió en mi espalda, por encima del camisón fino, y el dolor fue tan intenso que pensé que me desmayaría. Mordí el labio con fuerza para no gritar, recordando que él no quería que mamá despertara. Esto es para que aprendas, dijo, la voz aún extrañamente controlada, mientras el cinturón subía y bajaba. Cada mentira, cada nota baja, cada día que me hiciste quedar como un tonto. Perdí la cuenta de cuántos cintarazos recibí. ¿10? ¿Tal vez más? En algún momento mis piernas cedieron y caí de lado en el suelo sucio, encogiéndome como un animalito herido, tratando de proteger mi rostro con los brazos. Cuando finalmente paró, estaba casi inconsciente de dolor. Oí el ruido del cinturón siendo colocado encima de una caja vieja. Pensé que lo peor había pasado, que me llevaría de vuelta al cuarto, pero estaba equivocada. Ahora te vas a quedar aquí y pensar en lo que hiciste, dijo, caminando hacia la puerta. A lo mejor una noche en la oscuridad ayuda a aclarar tus ideas. No, papá, por favor, conseguí gritar, la desesperación venciendo al miedo. No me dejes aquí. Pero él ya estaba afuera, con la mano en la puerta. Mañana, si estoy de buen humor, tal vez te saque. Si lloras o haces ruido, te quedas más tiempo. La puerta se cerró con un golpe sordo y oí el candado siendo cerrado del lado de fuera. Después, pasos alejándose, subiendo la escalera, hasta que todo quedó en silencio. Y entonces la luz se apagó. Nunca había conocido oscuridad como aquella. Era densa, sofocante, parecía tener peso y textura. No se podía ver ni la propia mano frente al rostro. El sótano no tenía ventanas, ninguna rendija de luz entraba allí. Los sonidos, por otro lado, parecían amplificados. El goteo constante de agua en algún rincón, el arrastrar de las cucarachas en las paredes, y otros ruidos que mi mente aterrorizada transformaba en monstruos, en fantasmas, en cosas terribles viniendo a atraparme en la oscuridad. Me acurruqué en el rincón más seco que pude encontrar, tanteando en la oscuridad, abrazando mis rodillas. La espalda me ardía terriblemente donde el cinturón había marcado. Temblaba de frío, de miedo, de dolor. Mis dientes castañeteaban y los apretaba con fuerza, con miedo de que el ruido llegara al piso de arriba e irritara aún más a mi papá. Las horas se arrastraron como si fueran días, sin reloj, sin luz, sin noción del tiempo. Cada minuto parecía una eternidad. Cerraba los ojos, intentaba dormir, pero el miedo y el dolor me mantenían despierta. Cuando el cansancio finalmente vencía y yo adormecía, el menor ruido me sobresaltaba, trayéndome de vuelta a la pesadilla real. En algún momento de la madrugada escuché un ruido diferente. Pasos ligeros bajando la escalera, tan ligeros que casi no hacían crujir la madera vieja. Después, un susurro del otro lado de la puerta. «Marcela, hija, ¿estás ahí?». La voz de mi mamá fue como un rayo de sol en medio de aquella oscuridad. Me arrastré hasta la puerta, ignorando el dolor en la espalda. «Mamá», susurré de vuelta, la voz ronca de tanto llorar en silencio. «Sácame de aquí, por favor». «No puedo, hija». Su voz estaba quebrada. Me di cuenta de que lloraba también. Él se llevó la llave del candado, la escondió, no sé dónde. Mi corazón se hundió. Ni siquiera mamá, mi única aliada, podía ayudarme. «¿Te pegó mucho?», preguntó, la voz tan baja que apenas pude oír. «Sí», respondí simplemente. No tenía energía para explicar, para describir el dolor. Hubo un silencio del otro lado de la puerta, roto apenas por el sonido ahogado de su llanto. «Voy a traer agua y comida cuando él salga por la mañana», prometió. «Aguanta firme, mi ángel, esto pasará». Oí sus pasos alejándose, tan cuidadosos como cuando bajó. Volví a mi rincón, un poco reconfortada por saber que mamá sabía dónde estaba, que no había sido completamente olvidada. No sé decir cuándo el sueño finalmente me venció. Solo sé que desperté con el ruido de la puerta abriéndose,
y la luz débil de la mañana entrando junto con mi madre, que traía un vaso de agua y un pedazo de pan. «Come rápido», susurró, mirando asustada hacia las escaleras. Él salió a trabajar, pero puede volver en cualquier momento si olvida algo. Bebí el agua como si fuera el néctar más precioso del mundo, mi garganta seca ardiendo con el líquido. Devoré el pan en pocos segundos, apenas sintiendo el sabor, solo satisfaciendo el hambre que apretaba mi estómago. «Mamá, sácame de aquí», imploré, agarrando el borde de su falda. «Por favor». Ella se arrodilló frente a mí, los ojos rojos de quien no durmió en toda la noche. Solo entonces noté el moretón en su mejilla. Papá le había pegado a ella también. «No puedo, hija», dijo, la voz temblando. «Él juró que si te saco de aquí será peor, que te llevará lejos de mí». La desesperación en su mirada me dijo todo. Estaba tan presa como yo, solo que en una prisión diferente. «¿Cuándo me va a soltar?», pregunté, sintiendo las lágrimas volver. Dijo que al final del día, si te quedas calladita y piensas en lo que hiciste, respondió, pasando su mano temblorosa por mi cabello enmarañado. «Aguanta solo un poco más. ¿Está bien? Volveré tan pronto como pueda». Y así pasó mi primer día en el sótano. Mamá consiguió volver 2 veces más, una en la comida, otra a media tarde, siempre trayendo un poco de agua, un pedazo de pan y el miedo estampado en los ojos de ser descubierta. Cuando cayó la noche, la oscuridad volvió a apoderarse del sótano. Mamá me había dejado una vela y cerillos escondidos en un rincón, por si los necesitaba, pero me advirtió que solo los encendiera si era muy necesario, para no llamar la atención con la luz por debajo de la puerta. El segundo día amaneció y nada de que papá viniera a soltarme. Mamá apareció por la mañana, el rostro aún más demacrado. «Él dijo que necesita más tiempo para pensar», explicó. «Tal vez mañana». El tercer día vino y se fue. Mi cuerpo dolía de estar encogido en el suelo duro, la espalda aún ardía de los cintarazos, y el frío de la noche penetraba en los huesos. Mamá seguía trayendo el mínimo de comida y agua que podía esconder, siempre con el mismo miedo en la mirada, siempre con la misma promesa: «Mañana debes soltarte». El cuarto día desperté con ruidos de discusión viniendo del piso de arriba. La voz de papá alterada, la de mamá suplicando. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Ella estaba pidiendo que me soltara. Él se negaba. Entonces, silencio. Después, pasos pesados bajando la escalera. Mi corazón se disparó cuando oí el candado siendo abierto. La puerta se abrió de par en par, y ahí estaba él, el rostro contorsionado en una expresión que mezclaba ira y algo más. ¿Placer, tal vez? Placer en verme allí, derrotada, sucia, encogida de miedo. «Tu madre cree que ya aprendiste la lección», dijo, entrando al sótano y cerrando la puerta tras de sí. La luz del foco débil volvió a encenderse, revelando su rostro en sombras distorsionadas. «Pero yo no estoy tan seguro». Se quitó el cinturón de la cintura, el mismo cinturón grueso de días atrás, y todo mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. «Por favor, papá», balbuceé. «Ya aprendí, lo juro. Nunca más voy a mentir, nunca más voy a sacar malas notas». Él se rió, una risa seca, sin humor. «Es fácil prometer cuando tienes miedo, ¿no? Pero quiero ver que cumplas». El cinturón subió y bajó 1, 2, 3 veces. No tenía más fuerza ni para protegerme, solo me encogí más, sintiendo cada golpe abrir nuevos cortes por encima de los que aún no habían cicatrizado. Cuando se cansó, tiró agua fría sobre mí, agua que había traído en un balde que solo entonces noté al lado de la puerta. «Para lavar la flojera», dijo, mientras yo me ahogaba y retorcía empapada, temblando aún más en el frío del sótano. Salió y cerró la puerta de nuevo, dejándome mojada, herida y más desesperada que nunca. No sé cuánto tiempo más estuve allí. Los días empezaron a mezclarse. La noción del tiempo se perdió por completo. Mamá seguía apareciendo cuando podía, trayendo comida y agua a escondidas, limpiando mis heridas con un paño húmedo, llorando bajito, mientras me imploraba que aguantara solo un poco más. En una de esas visitas, cuando ya debía ser el 6º o 7º día,
Parecía diferente. Había una determinación en su mirada que no había visto antes. «Voy a sacarte de aquí», susurró, mirando nerviosamente hacia la escalera. «No hoy, pero pronto. Necesito preparar todo primero». «¿Cómo?», pregunté sin poder creerlo, con miedo de crear esperanzas que serían aplastadas después. «Mi hermano», dijo, tan bajo que tuve que inclinarme para oír. «Gerardo. Le mandé recado. Es policía allá en Veracruz. ¿Recuerdas? Nos va a ayudar». Del tío Gerardo apenas me acordaba. Había venido a visitarnos una vez, años atrás, pero papá no lo quería. No dejaba a mamá mantener contacto con su familia. «¿Cuándo?», pregunté, un hilito de esperanza encendiéndose en mi pecho. «Dijo que llega en 2 días. Te voy a sacar de aquí antes de que tu papá vuelva del trabajo, e iremos directo a la delegación. Gerardo estará esperando». Aquella noche, por primera vez desde que fui encerrada en el sótano, conseguí dormir un sueño más tranquilo. La idea de que había un fin a la vista, que tío Gerardo vendría a salvarnos, me dio fuerzas para aguantar. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada minuto parecía una hora, cada hora un día entero. Mamá vino menos veces, probablemente ocupada con los preparativos para nuestra fuga. Cuando aparecía, estaba nerviosa, agitada, los ojos constantemente vueltos hacia la escalera. Y entonces, finalmente, llegó el día. Mamá apareció temprano, justo después de que papá salió para el trabajo. «Es hoy», dijo, destrabando el candado con una llave que no tenía antes. Ante mi mirada sorprendida, explicó: «La encontré ayer escondida en su cajón de calcetines. Subir la escalera fue casi imposible. Mis piernas, débiles por días acostada en el suelo duro, apenas me sostenían. Mamá tuvo que cargarme prácticamente, un brazo alrededor de mi cintura, guiándome escalón por escalón. La luz del día me cegó momentáneamente cuando llegamos a la cocina. Cerré los ojos, sintiendo lágrimas correr por mi rostro sucio. El olor a café recién hecho, a pan, los sonidos de la calle afuera, cosas simples que nunca había valorado antes, ahora parecían regalos preciosos. «Vamos a bañarte y cambiarte de ropa», mamá dijo, guiándome hacia el baño. «Después iremos directo a la delegación. Gerardo ya debe estar esperándonos». El baño fue doloroso y liberador al mismo tiempo. El agua caliente ardía en las heridas abiertas, pero lavaba días de suciedad, de miedo, de desesperación. Mamá me ayudó a lavar el cabello enmarañado, a frotar la piel marcada con cuidado para no lastimar más. Después me ayudó a vestir ropa limpia, no la mejor para no levantar sospechas en caso de que papá llegara antes de hora, pero ropa que no estaba rasgada ni manchada de sangre. «¿Estás lista?», preguntó, tomando una bolsa pequeña donde había puesto algunos objetos esenciales, documentos, un poco de dinero, algunas prendas de ropa. Asentí sin confiar en mi voz. Estaba lista. Lista para salir de aquella pesadilla, para nunca más volver a ese sótano, para nunca más sentir el cinturón en la espalda, para nunca más oír que era tonta, floja, mentirosa. Lo que no sabía, mientras mamá abría la puerta de entrada y me guiaba hacia la calle soleada, es que nuestra verdadera liberación apenas comenzaba, que el camino sería largo y difícil, pero que por primera vez en mucho tiempo había luz al final del túnel. Y esa luz tenía nombre: justicia. El aire fresco de enero golpeó mi rostro como una bendición cuando salimos de nuestra casita en Coyoacán. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad del sótano, ardían con la claridad del día. Me aferré fuerte a la mano de mamá mientras caminábamos apresuradas por la acera caliente. Cada paso dolía en mis piernas débiles, cada movimiento abría de nuevo las heridas mal cicatrizadas en mi espalda. Pero no me quejé. Libertad dolorosa seguía siendo libertad. La gente que pasaba junto a nosotras desviaba la mirada. Incluso con ropa limpia, debía tener un aspecto aterrador. Demasiado delgada, pálida como cera, ojeras profundas, el rostro marcado de tanto llorar. Mamá no estaba mucho mejor, con aquel moretón mal disimulado en el rostro, la manera nerviosa de mirar por encima del hombro cada pocos pasos, como si esperara ver a papá surgiendo en cualquier esquina. «La delegación queda a 4 cuadras de aquí», murmuró, apretando mi mano. «¿Puedes caminar hasta allá o quieres que llame un taxi?» Un taxi era un lujo que nunca habíamos usado,
significaba gastar dinero que no teníamos, dinero que podríamos necesitar si las cosas no salían como estaba planeado. «Puedo caminar», respondí, la voz aún débil por el tiempo sin usar bien. Parecía la voz de otra persona, ronca y quebrada. Seguimos en silencio por las calles conocidas del barrio, que ahora parecían diferentes, como si las viera por primera vez. Una semana encerrada en aquel sótano había cambiado mi percepción del mundo. Los colores parecían más vivos, los sonidos más altos, los olores más intensos. Hasta el hedor a basura en la esquina parecía casi agradable comparado con el olor a moho y humedad que se había impregnado en mi nariz. La delegación de Coyoacán era un edificio antiguo de 2 pisos con una fachada descascarada que había tenido días mejores. La pintura azul y blanca, colores oficiales de la policía, estaba desteñida por el sol y la contaminación. Una bandera de México colgaba lánguida en el mástil de la entrada, sin viento para ondear en aquel día caluroso de enero. Nos detuvimos frente al edificio, mamá vacilante, como si solo ahora se diera cuenta de la enormidad de lo que estábamos a punto de hacer. Denunciar a papá significaba romper la ley más sagrada de nuestra casa, la ley del silencio, la ley que decía que los problemas de familia se resuelven en familia. «Vamos», dijo finalmente, más para sí misma que para mí. «Tu tío debe estar esperando». Subimos los 3 escalones de entrada, pasamos por la puerta pesada de madera y de repente estábamos dentro de la delegación. El ambiente era sofocante, una mezcla de sudor, cigarrillos y el olor característico de papeles viejos. Había un mostrador alto justo en la entrada, donde un policía de mediana edad con cara de pocos amigos rellenaba algún formulario. Detrás de él se podían ver algunas mesas con otros policías, teléfonos sonando, máquinas de escribir tecleando. Mamá se acercó al mostrador, aún sosteniendo mi mano como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si me soltaba. «Buenos días», dijo, la voz temblando ligeramente. «Estamos buscando al comandante Gerardo Méndez. Él es mi hermano y dijo que estaría aquí hoy». El policía levantó los ojos del formulario, nos examinó de arriba abajo con esa mirada que los policías tienen, como si siempre estuvieran buscando algo sospechoso. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por una voz que venía de detrás de él. «¿Josefina? ¿Eres tú?» Un hombre alto de hombros anchos, cabello bien cortado ya canoso en las sienes y bigote espeso, apareció saliendo de una oficina al fondo. Vestía un traje simple pero bien planchado y tenía una placa prendida al cinturón. Sus ojos, del mismo tono café oscuro que los de mamá, se agrandaron cuando nos vio. «Tío Gerardo». Hacía tantos años que no lo veía que apenas lo reconocí. La última vez había sido cuando yo tenía unos 4 años, antes de que papá prohibiera a mamá ver a su familia. Recordaba vagamente a un hombre risueño que me traía dulces y me ponía en sus hombros para jugar a caballito. El hombre que vi ahora no tenía nada de risueño. Su rostro estaba serio, preocupado, y se puso aún más cuando sus ojos se posaron en mí, reparando en mi estado. «Dios mío», murmuró, saliendo de detrás del mostrador y viniendo hacia nosotras. «¿Qué les pasó?» Fue la gota que derramó el vaso. Mamá, que había sido tan fuerte durante toda aquella prueba, que había planeado nuestra fuga con tanto cuidado, se derrumbó. Comenzó a llorar allí mismo, en medio de la delegación, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Tío Gerardo la abrazó, lanzando una mirada preocupada hacia mí por encima del hombro de ella. «Vamos a mi oficina», dijo, guiando a mamá con un brazo alrededor de ella, el otro extendido hacia mí. «Allí podremos hablar con más privacidad». La oficina del tío Gerardo era pequeña pero organizada. Un escritorio de madera oscura cubierto de carpetas y papeles, 2 sillas simples enfrente para visitantes, una más grande y cómoda detrás para él. En las paredes, algunos certificados enmarcados, un calendario de la policía y una foto en blanco y negro de un grupo de hombres en uniforme, probablemente su promoción de la academia. Nos hizo sentar, sacó un termo de un armario bajo y nos sirvió agua en vasos de vidrio grueso. «Ahora cuéntenme qué está pasando», pidió, sentándose en el borde del escritorio en vez de en la silla para estar más cerca de nosotras. «Recibí tu recado, Josefina, pero era tan vago. Solo decía que necesitabas ayuda urgente,
que tenía que ver con Marcela. Mamá secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de la manga del vestido, respiró hondo y comenzó a contar. Habló de mi dificultad en la escuela, del diagnóstico del médico, de cómo papá se negaba a aceptar que yo tenía un problema real. Contó sobre la primera reprobación, después la segunda, sobre cómo me sacó de la escuela y me obligó a trabajar en la Merced. Y entonces, con la voz entrecortada, llegó a la parte del sótano. Mientras ella hablaba, observé el rostro del tío Gerardo ir cambiando. Al principio había solo preocupación, después sorpresa, luego incredulidad, y finalmente una rabia contenida que hacía su mandíbula tensarse, el bigote temblar ligeramente. ¿La mantuvo encerrada por una semana?, preguntó, la voz controlada pero con una tensión evidente. ¿Sin comida adecuada, sin higiene básica, en un sótano húmedo y oscuro? Mamá asintió, incapaz de repetir los detalles que ya había proporcionado. ¿Y esto?, señaló el moretón en su rostro. ¿Fue él también? Otro asentimiento silencioso. Tío Gerardo respiró hondo, como si intentara calmarse. Se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió y llamó a alguien. «Sargento López, venga aquí, por favor». Un hombre uniformado apareció rápidamente. Era más joven que tío Gerardo, tal vez unos 30 y tantos años, con un rostro que parecía perpetuamente preocupado. «Quiero que llame a la trabajadora social, doña Carmen, para que venga a la delegación inmediatamente», instruyó tío Gerardo. «Dígale que es un caso de maltrato infantil y violencia doméstica. Y después quiero que prepare una patrulla. Vamos a hacer una visita a la dirección que le daré enseguida». El sargento asintió y salió rápidamente para cumplir las órdenes. Tío Gerardo volvió su atención hacia nosotras. «Marcela», dijo, agachándose frente a mí para quedar a la altura de mis ojos, «necesito ver lo que te hizo. Entiendo que sea difícil, pero es importante para que documentemos todo correctamente». Tragué saliva, mirando a mamá en busca de aprobación. Ella asintió levemente, los ojos aún rojos de llorar. Lentamente me di la vuelta y levanté la blusa hasta la altura de los hombros, revelando lo que yo sabía que era un mapa de hematomas, cortes y marcas de cinturón que cubrían mi piel desde los hombros hasta la cintura. Oí a tío Gerardo soltar una palabrota en voz baja, seguida de una disculpa por el lenguaje. Sentí sus dedos tocar ligeramente una de las marcas, tan suavemente que apenas lo sentí, pero aún así me encogí instintivamente. «Necesitamos fotos de esto», dijo, su voz profesional apenas ocultando la rabia. «Es evidencia y necesita ser examinada por un médico también». Bajé la blusa y me volví de nuevo. Las lágrimas que pensé ya se habían secado volviendo con fuerza. No de dolor, sino de alivio. Alguien estaba escuchando, alguien estaba creyendo, alguien estaba haciendo algo al respecto. Las horas siguientes pasaron en un borrón. Una mujer llegó. Debía ser la tal doña Carmen, la trabajadora social. Tenía cabello canoso recogido en un moño severo, pero ojos amables detrás de los lentes de armazón pesado. Me llevó a otra sala donde tomó fotos de mi espalda con una cámara grande y aterradora, haciendo anotaciones en una libreta mientras me hacía preguntas en voz baja y controlada. Después vino un médico, un señor de bata blanca y manos gentiles que examinó cada herida con cuidado. Aplicó un medicamento que ardió, pero después alivió el dolor, y vendó las peores marcas. Cuando volví a la oficina del tío Gerardo, había más gente allí. 2 policías uniformados esperaban cerca de la puerta, y mamá estaba firmando algunos papeles, la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. «Ya casi estamos listos», me dijo tío Gerardo cuando entré. «El médico dice que estás deshidratada y con principio de desnutrición, además de las heridas obvias, pero vas a estar bien con los cuidados adecuados». Asentí sin saber qué decir. Todo estaba pasando tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. «Ahora vamos a ir a tu casa», continuó. «Tu papá debe estar volviendo del trabajo a esta hora y lo vamos a arrestar allí mismo. Tú y tu mamá se quedarán en la patrulla, protegidas. No necesitan ni verlo si no quieren». La idea de volver a casa, de estar cerca del sótano nuevamente, me causó un escalofrío que no pude disimular. Tío Gerardo lo notó. «O pueden esperar aquí si prefieren», ofreció.
No, dijo mamá, levantándose después de terminar de firmar los papeles. Quiero estar allí, quiero verlo siendo llevado, necesito eso para creer que realmente terminó. El viaje de vuelta a casa fue corto pero tenso. Íbamos en el asiento trasero de una patrulla, tío Gerardo en el asiento delantero junto al conductor, y otro coche patrulla nos seguía. Nadie hablaba mucho. De vez en cuando, tío Gerardo miraba hacia atrás y daba una sonrisa alentadora, pero sus ojos seguían serios, determinados. Cuando doblamos la esquina de nuestra calle, vi a papá. Estaba llegando a casa, aún vistiendo la ropa de trabajo sucia de la Merced, cargando una bolsa que probablemente contenía sobras de frutas y verduras que conseguía agarrar al final del día. Al ver las patrullas detenerse frente a nuestra casa, se detuvo confundido. Entonces, sus ojos se fijaron en el coche donde estábamos, y aún a través del vidrio sentí su mirada encontrar la mía. Por un momento vi sorpresa en su rostro, después comprensión, y finalmente una rabia tan intensa que me hizo encogerme en el asiento. Tío Gerardo y los otros policías salieron de los coches y se acercaron a él. No podía oír lo que decían, pero vi a papá gesticulando, señalando el coche donde estábamos, su rostro poniéndose cada vez más rojo. Entonces, en un movimiento demasiado rápido para que los policías lo previeran, soltó la bolsa y salió corriendo. «¡Hijo de su!», oí exclamar a tío Gerardo. Papá era rápido, acostumbrado al trabajo pesado en la Merced, conocedor de cada callejón y pasaje del barrio. Dobló una esquina y desapareció de vista, con los policías justo detrás. Nos quedamos en el coche, mamá sosteniendo mi mano tan fuerte que dolía, ambas en silencio, atrapadas en un limbo de esperanza y miedo. ¿Y si escapaba? ¿Y si volvía después para vengarse? Las mismas preguntas debían estar pasando por la cabeza de ella, porque sentí su mano temblar en la mía. Minutos que parecieron horas pasaron hasta que vimos a los policías regresar. Entre ellos, esposado y con un corte en la ceja que sangraba bastante, estaba papá. Tenía la mirada de un animal acorralado, furioso, asustado, peligroso. Cuando pasaron junto a la patrulla donde estábamos, giró la cabeza y escupió en dirección al coche. El escupitajo ni siquiera llegó cerca, pero la intención estaba clara. Incluso derrotado, capturado, todavía tenía suficiente odio para toda una vida más de violencia. Tío Gerardo lo empujó dentro de la otra patrulla con más fuerza de la necesaria, cerrando la puerta con un estruendo antes de venir hacia nosotras. «Atrapé al desgraciado tratando de saltar una barda allá en la calle Centenario», dijo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Se cayó de cara al suelo, bien merecido. Miró a las dos, aún congeladas en el asiento trasero, y su rostro se suavizó. «Se acabó», dijo suavemente. «Él ya no les hará daño. Va a responder por todo lo que hizo». De alguna manera, oír esas palabras de la boca del tío Gerardo, un comandante, un hombre de la ley, hizo que todo fuera real. Se acabó. Realmente se acabó. Ya no tendríamos que vivir con miedo. No habría más castigos en el sótano. No habría más cinturones, gritos y humillaciones. Las lágrimas vinieron de nuevo. Pero esta vez no intenté contenerlas. Lloré abiertamente, sollozando como la niña que era, dejando salir todo el dolor, todo el miedo, toda la tristeza de aquellos días terribles. Mamá me abrazó, llorando también, y nos quedamos así por un largo tiempo, consolándonos mutuamente mientras la patrulla que llevaba a papá se alejaba en dirección a la delegación. Tío Gerardo nos dio unos minutos, luego abrió la puerta del coche. «Necesitamos recoger algunas cosas de ustedes», dijo. «Ropa, documentos, lo que sea necesario. No van a poder quedarse aquí». «¿A dónde vamos?», pregunté, la voz entrecortada por el llanto. «¿A Veracruz contigo?». «Sí», respondió como si fuera obvio. «Tengo un departamento pequeño pero cómodo. Hay espacio para ustedes dos hasta que encontremos algo mejor. Pero tu trabajo es aquí», dijo mamá, pareciendo confundida. «¿Cómo vas a hacer?». «Me están trasladando a Veracruz la semana que viene», explicó. «Por eso vine a Ciudad de México, para arreglar los últimos detalles del traslado. Tu recado llegó en el momento justo. Fue como si el destino hubiera conspirado a nuestro favor después de tanto tiempo conspirando en contra».
El traslado del tío Gerardo, el hecho de que estuviera en Ciudad de México justo cuando más lo necesitábamos, la llave del candado que mamá encontró, pequeñas coincidencias que juntas significaron nuestra salvación. Entramos a casa una última vez, acompañadas por tío Gerardo y uno de los policías. Mamá tomó solo lo esencial, algo de ropa, los pocos documentos que teníamos, una foto antigua de sus padres, el rosario de madera que había sido de la abuela. No había mucho más que valiera la pena llevar. Pasé por mi cuarto, mirando la cama deshecha de donde había sido arrancada aquella noche fatídica. Tomé mi muñeca de trapo, único recuerdo que quería guardar de aquella casa. Todo lo demás podía quedarse atrás. Cuando pasamos por la puerta del sótano, no pude evitar detenerme y mirar. La puerta estaba entreabierta, revelando la oscuridad allí dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los días y noches pasados en aquel agujero. Nunca más, murmuré para mí misma, nunca más nadie me encerrará en ningún lugar. Salimos de la casa sin mirar atrás. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos de naranja y rosa que parecían demasiado hermosos para un día como aquel. Entramos nuevamente en la patrulla, ahora con algunas bolsas que contenían nuestras pertenencias, y partimos hacia la delegación. Allí más papeles fueron firmados, declaraciones fueron tomadas, ahora de forma oficial. El médico vino de nuevo a examinar mi espalda, reforzando los vendajes. La trabajadora social entregó a mamá algunos folletos sobre servicios de apoyo, sobre cómo conseguir una orden de restricción, sobre los derechos de las mujeres y niños víctimas de violencia. Ya era noche cuando finalmente salimos de la delegación, exhaustas pero libres. Tío Gerardo tenía un coche propio, un bocho azul oscuro que estaba estacionado en la parte trasera del edificio. Colocó nuestras bolsas en el maletero y abrió las puertas para nosotras. ¿A Veracruz entonces?, preguntó, una leve sonrisa tratando de aliviar el peso del día. ¿A Veracruz? Mamá estuvo de acuerdo, un suspiro profundo escapando de sus labios. A un nuevo comienzo. Mientras el coche se alejaba de Ciudad de México, las luces de la gran ciudad quedando atrás, miré por la ventana e hice una promesa silenciosa a mí misma. La promesa de que no importaba lo que el futuro reservara, yo nunca más sería aquella niña asustada encerrada en un sótano. Nunca más dejaría que nadie me convenciera de que era tonta, floja o inútil. Nunca más tendría miedo de aprender, de intentar, de fallar y volver a intentar. El camino a Veracruz, a nuestra nueva vida, era largo, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del viaje, porque ahora sabía que por peor que las cosas pudieran ponerse, siempre habría una puerta abriéndose en algún lugar, siempre habría una oportunidad de escapar del sótano y encontrar la luz. La carretera a Veracruz aquella noche de enero de 1962 parecía el camino a otra vida. Mientras el bocho del tío Gerardo cortaba la oscuridad, yo observaba las luces de Ciudad de México quedando atrás por la ventanilla trasera. La ciudad que había sido mi hogar, mi pesadilla, mi prisión, disminuía en la distancia hasta convertirse apenas en un brillo anaranjado en el horizonte. Llegué a Veracruz con el cuerpo adolorido, el alma lastimada, pero con un sentimiento nuevo creciendo dentro de mí: esperanza. El departamento del tío Gerardo quedaba en un edificio sencillo cerca de la playa de Boca del Río. Era pequeño, sala, cocina, baño y 2 habitaciones. Pero para quien había pasado una semana en un sótano húmedo, parecía un palacio. Ventanas grandes dejaban entrar la brisa del mar. El sonido de las olas arrullaba el sueño, y el olor a mar reemplazó al de moho que aún parecía impregnado en mi nariz. «Este cuarto es de ustedes», dijo tío Gerardo, abriendo la puerta de una habitación simple con 2 camas individuales. «No es mucho, pero es limpio y seguro». Seguro. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras colocaba mi muñeca de trapo sobre la almohada. Un lugar donde podría dormir sin miedo, donde nadie me arrastraría en medio de la noche, donde no habría cinturones, ni gritos, ni sótanos. Los primeros días en Veracruz fueron de adaptación y recuperación. Las heridas en mi espalda fueron sanando gradualmente gracias a los medicamentos y vendajes que tío Gerardo consiguió. El médico que me atendió
Dijo que no quedarían cicatrices físicas permanentes. Los niños tienen una capacidad increíble de regeneración, explicó. Las otras cicatrices, las invisibles, tardarían mucho más en sanar, si es que algún día sanarían completamente. Mamá también fue transformándose poco a poco. Al principio, todavía saltaba asustada con cualquier ruido más fuerte. Todavía miraba nerviosamente hacia la puerta, como si esperara ver a papá entrando en cualquier momento. Pero con el paso de las semanas, su rostro fue perdiendo aquella expresión permanente de miedo. Comenzó a sonreír más, a hablar más alto, a tomar decisiones sin consultar a nadie. Recuerdo el día que se cortó el cabello. Aquella melena negra que papá no dejaba que tocara, que tenía que llevar siempre recogida en un moño severo. Volvió de la peluquería con el pelo a la altura de los hombros, un corte moderno para la época. Parecía 10 años más joven, y cuando se miró en el espejo, vi una chispa en sus ojos que pensé se había apagado para siempre. La cuestión de la escuela surgió en las primeras semanas. Tío Gerardo insistió en que yo necesitaba volver a estudiar, que era mi derecho, pero solo de pensarlo sentía un nudo en el estómago. ¿Y si no puedo otra vez?, pregunté una noche mientras cenábamos en la pequeña mesa de la cocina. ¿Y si las letras siguen saltando? ¿Si los números siguen mezclándose? Conozco una escuela aquí cerca que tiene maestros especializados en niños con dificultades de aprendizaje, respondió tío Gerardo, sirviéndome más arroz en el plato. Siempre me servía porciones extras, preocupado por compensar los días de hambre en el sótano. No es como en Ciudad de México. Aquí saben lidiar con esto. Tienen métodos diferentes. La escuela que tío Gerardo mencionó quedaba a pocas cuadras de nuestro departamento. Era más pequeña que mi antigua escuela en Coyoacán, con aulas más ventiladas y grupos más reducidos. En mi primera visita, la directora, doña Cecilia, leyó atentamente el informe que el médico había hecho sobre mi condición. Dislexia, dijo, pronunciando una palabra que yo nunca había oído antes. Es como llamamos al tipo de dificultad que tienes, Marcela. No tiene nada que ver con la inteligencia. Algunas de las personas más brillantes de la historia tenían dislexia. Fue la primera vez que alguien dio un nombre a mi problema que no fuera flojera, vagancia o torpeza. Dislexia. La palabra sonaba extraña, médica, pero de alguna forma reconfortante. Significaba que yo no estaba sola, que otras personas pasaban por lo mismo, que había un camino a seguir. Comencé en 3er grado nuevamente, pero esta vez con el apoyo adecuado. Mi maestra, doña Lucía, tenía experiencia con niños disléxicos. Me enseñó técnicas para lidiar con las letras bailarinas. Usaba materiales coloridos que ayudaban a distinguir los sonidos. Y lo más importante, tenía paciencia infinita. No existe un tiempo correcto para aprender, me decía cuando me frustraba por no seguir el ritmo de los demás. Cada uno tiene su propio reloj interior. Los primeros meses fueron difíciles. Años de ser llamada tonta habían dejado marcas profundas en mi autoestima. Cada error me hacía esperar un grito, una humillación, un castigo que no llegaba. En su lugar, recibía una sonrisa alentadora, una nueva explicación, una oportunidad de intentarlo nuevamente. Lentamente, muy lentamente, fui aprendiendo, no solo a leer y escribir mejor, sino a confiar en mí misma, a creer que era capaz. La primera vez que conseguí leer un párrafo entero sin tropezar con las palabras, lloré de alegría. Doña Lucía me abrazó, sus ojos también humedecidos, como si entendiera exactamente la magnitud de aquella victoria. Mientras tanto, la vida en casa también encontraba un nuevo ritmo. Tío Gerardo trabajaba durante el día en la delegación de Veracruz, y mamá consiguió un empleo en una tienda de ropa en el centro. Era la primera vez que trabajaba fuera de casa. Papá nunca se lo había permitido. Volvía exhausta, pero con un brillo de satisfacción en los ojos, orgullosa de traer su propio dinero a casa. Las noticias sobre papá llegaban a través de tío Gerardo. El juicio fue programado para junio de 1962. Mamá tendría que testificar, pero el juez permitió que yo fuera eximida de ese trauma. Mi declaración ya había sido tomada y sería leída durante el proceso. Cuando llegó el día, desperté con una sensación extraña en el pecho. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, incluso sabiendo que él estaba preso y no podía alcanzarme,
El miedo aún estaba allí, enroscado como una serpiente alrededor de mi corazón. Mamá partió temprano con tío Gerardo hacia Ciudad de México. Me quedé con doña Carmen, la trabajadora social que se había vuelto amiga de la familia y vivía en el mismo edificio que nosotros. Pasé el día inquieta, incapaz de concentrarme en los libros o en los juegos que ella sugería para distraerme. Solo regresaron tarde en la noche. Oí la llave en la puerta y corrí a la sala, ansiosa por noticias. El rostro de mamá estaba pálido, agotado, pero había algo diferente en sus ojos, una mezcla de alivio y resolución. 15 años, fue todo lo que dijo, sentándose pesadamente en el sofá. 15 años de prisión, el máximo que la ley permitía en la época para los crímenes que papá había cometido. Parte de mí sintió alivio. Él estaría lejos por mucho tiempo. No podría hacernos daño. Otra parte sintió una tristeza confusa, difícil de explicar incluso ahora, tantos años después. Al fin y al cabo, por más monstruo en que se hubiera convertido, seguía siendo mi padre. ¿Él dijo algo?, pregunté vacilante. Mamá intercambió una mirada con tío Gerardo antes de responder. No se arrepintió de nada, dijo finalmente. Dijo que hizo lo que cualquier padre haría con una hija desobediente y una esposa traidora. Aquellas palabras confirmaron lo que en el fondo ya sabía. El papá que conocíamos, o creíamos conocer, se había perdido hace mucho tiempo. Tal vez nunca hubiera existido realmente. El hombre condenado en aquel tribunal era apenas una cáscara vacía llena de rabia y amargura. Es mejor que lo olvides, Marcela, continuó mamá acariciando mi cabello. Vamos a construir una vida nueva aquí, solo nosotras dos. Y fue lo que hicimos. Los años siguientes fueron de reconstrucción, de descubrimientos, de pequeñas y grandes victorias. Mamá fue ascendida en la tienda, después consiguió un empleo mejor en una boutique más sofisticada. Yo seguí estudiando, cada año con menos dificultad que el anterior, gracias a las técnicas que aprendí para lidiar con la dislexia. En 1965, tío Gerardo se casó con doña Carmen, la trabajadora social. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de un almuerzo en el departamento que decoramos con flores del jardín del edificio. Por esa misma época, conseguimos alquilar nuestro propio departamento, un lugar pequeño pero acogedor a pocas cuadras de la playa. La vida en Veracruz tenía un ritmo diferente al de Ciudad de México. Más lento, más amable, como las olas que iban y venían en la playa que se convirtió en mi refugio. Los domingos por la mañana, mamá y yo tomábamos una canasta con frutas y sándwiches y pasábamos el día entero sentadas en la arena, conversando, leyendo, o simplemente mirando el mar en un silencio confortable. Terminar la primaria fue un logro que celebramos con un pastel de chocolate que mamá hizo especialmente para la ocasión. Entrar a la secundaria fue otro hito importante. Cada grado completado era una victoria contra el fantasma de aquel hombre que me había llamado tonta, que había intentado convencerme de que nunca sería nada. En 1968 recibí la noticia que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Tío Gerardo llegó a casa una noche, el rostro grave, y pidió hablar con mamá en privado. Me quedé en la sala fingiendo leer un libro, pero en realidad tratando de escuchar la conversación en la cocina. Solo conseguí captar fragmentos, pero fue suficiente para entender. Papá había muerto en prisión. Los detalles vinieron después, en conversaciones susurradas que no eran para mis oídos, pero que logré captar de todas formas. Una pelea entre reclusos, un cuchillo improvisado, un guardia que llegó demasiado tarde. No sentí tristeza, no sentí alegría, solo un vacío extraño, como si una puerta finalmente se hubiera cerrado. Mamá parecía sentir lo mismo. No lloró, no se lamentó, solo asintió cuando tío Gerardo preguntó si quería que él se encargara del entierro. «Haz lo mínimo necesario», dijo. «No iremos al funeral». Y no fuimos. Aquel día, mientras en algún lugar de Ciudad de México, un ataúd sencillo descendía a la tierra con los restos del hombre que había sido mi padre, yo estaba en la escuela presentando un trabajo sobre historia de México. La vida continuaba sin mirar atrás. Los años 70 llegaron con todos sus cambios y novedades. Yo ya era una adolescente, descubriendo música,
moda, amistades y los primeros amores. La dislexia seguía ahí, pero había aprendido a convivir con ella, a no dejar que me definiera. Todavía tenía que estudiar más que los otros. Todavía necesitaba más tiempo para leer y escribir, pero ya no me sentía menos por eso. En 1972 presenté examen para la carrera de pedagogía. Quería ser maestra, ayudar a otros niños como yo, que tenían dificultades que nadie comprendía. Mamá se sintió tan orgullosa cuando fui aceptada que dio una fiesta para todo el vecindario, sirviendo pastel y refrescos para quien apareciera. La universidad fue otro desafío superado. Cada examen, cada trabajo, cada presentación era una batalla contra la dislexia, pero eran batallas que ya sabía cómo pelear. Me gradué en 1976, a los 24 años, con calificaciones que no eran las más altas de la generación, pero que representaban mucho más esfuerzo del que la mayoría podía imaginar. Fue en la universidad donde conocí a Roberto, un estudiante de Derecho de ojos amables y sonrisa fácil, que me invitó a tomar un café después de una conferencia sobre educación inclusiva. Al principio dudé. Los hombres me asustaban, traían recuerdos que prefería olvidar. Pero Roberto era diferente, paciente, respetuoso, comprensivo cuando le conté sobre mi pasado, sobre las cicatrices que no se veían. Nos casamos en 1978, en una ceremonia sencilla en la playa, con pocos invitados, pero mucho amor. Mamá lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. Ella misma nunca volvió a casarse. Nunca más quiso otro hombre en su vida. Ya tuve suficiente amor para toda una vida, decía cuando alguien preguntaba, con una sonrisa enigmática que nunca supe descifrar completamente. Roberto y yo tuvimos 2 hijos, Pablo en 1980 y María en 1983. Cuando Pablo comenzó a mostrar los mismos signos de dificultad que yo había tenido en la escuela, los reconocí inmediatamente. Esta vez no hubo pánico, no hubo vergüenza, solo la certeza de que él tendría todo el apoyo que yo no tuve, que nunca pasaría por lo que yo pasé. La vida siguió su curso, con alegrías y tristezas, como cualquier otra. Mamá nos dejó en 1995, de forma tan suave como había vivido sus últimos años. Se durmió una noche y no despertó a la mañana siguiente. Tío Gerardo partió pocos años después, en 1998, dejando un vacío inmenso en nuestra familia. Roberto se jubiló de la abogacía en 2010, yo de la escuela especial que ayudé a fundar en 1985. Nuestros hijos crecieron, se graduaron, construyeron sus propias familias. Pablo se convirtió en médico especializado en neurología infantil. María siguió mis pasos y se hizo maestra, trabajando con niños con necesidades especiales. Y ahora, a mis 73 años, sentada aquí en esta ventana de Coyoacán, donde volví a vivir después de que Roberto partió en 2018, miro hacia atrás y veo una vida que podría haber sido completamente diferente si no fuera por aquella madrugada de enero de 1962, cuando mamá encontró el valor para sacarme del sótano y pedir ayuda. Mis queridos que me han escuchado hasta aquí, esta es la historia de doña Celia, una niña que fue llamada tonta, pero se convirtió en maestra, que fue encerrada en un sótano, pero encontró la libertad, que fue quebrada, pero se reconstruyó más fuerte. Si están pasando por momentos difíciles, si sienten que están atrapados en su propio sótano, sea cual sea, sepan que siempre hay una salida, siempre hay una luz al final del túnel. Solo necesitan dar el primer paso hacia ella. Antes de despedirme, quería hacer una petición especial. Si esta historia tocó su corazón, den un me gusta al video y suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a esta viejita a seguir compartiendo sus historias y tal vez ayudando a otras personas que están pasando por dificultades similares. Un abrazo apretado de esta abuela que, a pesar de todo, cree en el amor, en la fuerza de la justicia y en la capacidad que todos tenemos de reconstruirnos, no importa cuántas veces la vida intente derribarnos. Hasta el próximo video, mis queridos.